sobre temas de innovación. Innovación en el área empresarial. ¿Por dónde comenzamos? Gracias, Jaime, por la invitación y a LATAM Republic por tener este programa que difunde estas ideas. No me refiero a las mías, sino a todos los invitados que tenéis. Sigan el programa, eso es muy importante. Y bueno, la innovación a nivel empresarial, una de las primeras cosas que yo digo es ¿por qué le tenemos miedo? ¿Ya? ¿Por qué? Y además por lo que tú dices, el tema rural, la pequeña empresa, o por qué parece que las grandes empresas innovan. Bueno, primero la innovación es una decisión estratégica de las personas y las empresas para decir quiero hacer algo que va a marcar un antes y un después en lo que yo hago en mi día a día. Y eso es aplicable a una pequeña empresa como una gran transnacional. La diferencia muchas veces se da en que las grandes empresas tienen más recursos y mucho más marketing. No obstante, hay muchas pequeñas empresas que aún siendo incluso hasta familiares, que como se critican las empresas familiares que no innovan, sí lo están haciendo. Lo que yo veo muchas veces en las empresas en la innovación es que se confunde, muchas veces, y tú ahora hiciste una aclaración súper importante, innovación en producto, innovación en mercado, innovación en cómo hago las cosas. Muchas veces las empresas grandes son más visibles porque innovan en producto, que es donde más pueden invertir, cosa que obviamente una pequeña empresa no puede. Sin embargo, muchas pequeñas empresas tienen un solo producto que ya es diferenciador. Entonces, la innovación tiene que considerarse una estrategia que va a estar en manos del dueño de la empresa o el directivo de la empresa para decir, con esto voy a producir un antes y un después en lo que yo tengo y hago. Y además, en mi calidad de vida, que eso es muy importante. A veces la innovación se deja de lado este aspecto, la calidad de vida. Conozco casos, dentro de poco estoy viajando a Barcelona, empresas familiares pequeñas, estoy hablando no más de 50 empleados después de 100 años, que hacen cosas muy particulares y únicas, pero están innovando. ¿Dónde innovan estas empresas? Innovan, por ejemplo, en que su producto no lo fabrican otros, ¿ya? Porque han metido una pequeña tecnología apoyados en una universidad, en algún investigador, y hacen una mejora. Otros a veces piden ayudas al Estado para poder comercializar mejor su producto. Pero no es tan común, y eso también quiero aclarar, como ente nosotros esperamos mucho de los entes públicos. La mayoría de las pequeñas empresas que más prosperan en innovación es cuando deciden hacerlo desde el punto de vista propio, no decir solamente privado, sino propio. Por ejemplo, buscando una alianza con alguna institución, en este caso, como dije, universitaria, o intentar diferenciarse en algo. Ahora, algo importante es que la innovación siempre debe tener un beneficio económico y no confundirlo, y aquí con esto quiero cerrar este primer acercamiento, con algo que ayer en una charla que estaba dando en México, alguien hizo una pregunta súper importante. Y dije, wow, yo creo que estamos en el nivel. Dijo, Cristian, ¿cuál es la diferencia entre invención, novedad e innovación? Y yo le dije, y creatividad. Y la respuesta él ya la dio. Primero confundimos todo. Pensamos que una novedad, por ejemplo, hacer una campaña en TikTok, es ser innovador. No, eso es una novedad tecnológica con medios más visuales. Algo creativo no tiene por qué ser una innovación. La innovación se encarga de que llegue al cliente, lo compre, lo adquiera y tú tengas un beneficio. Y eso es una cosa súper importante que cualquier organización debe tener súper claro. Me parece algo fabuloso lo que acabas de aclarar, porque a la final muchas personas pueden confundir los términos, y si confundes términos, confundes de estrategia. Exactamente. ¿No? Lo cual realmente es muy importante. Y ahí me gustaría que nos comentes un poco la parte de una mejora, no necesariamente es una innovación. La innovación puede ser algo realmente, o debe ser algo que realmente pueda romperla, ¿no? O sea, pueda realmente generar ganancias extraordinarias o ampliar el mercado o reducir costes. Y me encantó lo que tú decías, el tema de bienestar, ¿no? O sea, puedes hacer una innovación, por ejemplo, digitalizando alguna parte de tu trabajo para tener más tiempo, por ejemplo, o dedicarte a hacer otro emprendimiento. Exacto. Me encantan estos temas y, Cris, me gustaría que nos comentes un poco qué metodologías tú podrías recomendar a las personas que nos están escuchando en este momento. Tengo una empresa, tengo una tienda, tengo un restaurante, tengo un puesto de artesanías, puedo innovar. ¿Qué metodología, qué pasos podría quizás seguir? Ya. A ver, en cuanto a metodologías, hay muchísimas en el mercado y además entre países varían, porque también a veces los países seguimos modas, ¿ya? Mira, yo lo primero que recomiendo es siempre analiza tu negocio
Esto lo voy a decir para todos y luego voy a decir qué cosas o metodologías se pueden sugerir. Primero, siempre analiza bien qué es lo que estás haciendo. Comprende muy bien cómo es tu cultura organizacional. ¿Ya? Porque todas las culturas organizacionales son buenas. En innovación nunca hay cultura organizacional mala. Todas son buenas. Otra cosa es que no la entiendas. Entonces, comprende tu cultura, comprende lo que haces, comprende tu mercado, comprende el futuro del mercado y comprende también un poco dónde está tu mercado, en qué país, las coyunturas económicas. Entonces, con todo ese análisis, tú dices, necesito esta metodología específica, que a lo mejor ni siquiera es la de moda. Eso se llama morfología de innovación. Es un término muy particular, no es común, que es la que me sirve. Ahora bien, ¿cuáles son las más comunes? Por ejemplo, si tú tienes un proceso muy industrializado y muy regulado y vas muy apretado por el temas financieros y legales, hay una que se llama Stage Gate, que es una metodología que en 5 pasos te dice cómo producir innovaciones, pero te obliga a tener indicadores y métricas. Entonces, eso va muy bien, porque ya te obliga a ordenar cómo hacerlo, porque el mercado te va a exigir cosas. Si estás en un proceso muy creativo, obviamente se recomienda una que es muy conocida, que es la Design Thinking, pero aplicada en procesos de innovación, porque el Design Thinking sirve para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si la pones en un proceso de innovación, te va a obligar a pensar lo que se llama la factibilidad de que la idea que estás haciendo pueda llegar al mercado y de estos beneficios que mencionábamos recién. No que te quedes en lo deseable, sino en lo posible y lo sostenible, ¿ya? Entonces, pero eso es para cuando estás en un proceso de buscar algo, ¿ya? Luego podemos mencionar otra que es la TRIZ, ¿ya? Que es poco conocida porque es demasiado rigurosa y esa está 100% muy centrada en producto, porque te hace pensar una serie de condiciones de uso de un producto, de uso, no solamente de novedad e innovación, de uso, porque las innovaciones cuando son productos tú tienes que pensar también en que la gente la siga usando. Si tú sales al mercado y la gente dice que qué bonito, pero después ya no lo puedo seguir usando, ya no es, eso nunca fue una innovación, porque hay que preocuparse que sea sostenible, básicamente que te lo sigan comprando, ¿ya? Y tú sabes que uno deja de comprar porque no tiene repuesto, no tiene accesorios, es muy caro, etc. Entonces, la TRIZ te permite pensar en esas cosas. Luego hay otra que se usó durante muchos años en la Unión Europea, hasta el día de hoy, que es el análisis funcional y de valor, que es que tú defines lo que vas a generar, que puede ser un producto, servicio o una idea, pero partes analizando dónde está el valor. ¿Y por qué es importante? Porque hoy día siempre te dice, cualquier metodología de innovación tiene que pensar en el valor. Y esta metodología en particular se centra en que cada parte de tu innovación debe aportar valor. Ojo, cada parte, no la innovación. Entonces es muy rica, ¿ya? Se usó muchos años en la Unión Europea, todavía existe dentro del amplio marco de metodología. Por supuesto hay muchas más, pero siempre hay que tener muy claro para qué la quiero y qué quiero conseguir, ¿ya? Las 4 que mencioné tienen diferentes usos y finalidades. Me parece algo fantástico. Me mencionaste calidad e innovación. La calidad con la innovación como proceso son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? La cabeza del que lo está usando. Si tú estás simplemente en base a la información pasada mejorando algo o haciendo que funcione mejor, eso es un proceso de mejora continua, mejora incremental, tiene varios apellidos la calidad. Pero si tú dices, mira, para lo que quiero hacer, los datos existentes, no quiero que me sirvan de base porque quiero construir algo nuevo, ahí necesitas metodologías de innovación porque ya te saliste del pasado, quieres construir algo nuevo. Esa es una diferencia muy clara, obviamente entrando en detalle hay más diferencia, pero yo creo que es la mejor manera de verlo. Es más probable que termines haciendo mejora continua cuando estás usando datos del pasado. Ojo, estoy diciendo una cosa muy fuerte. Cuando tú dices, no quiero que el pasado me construya el futuro, te estás acercando a la innovación. Me parece algo fantástico porque parecería que cada empresa debería buscar su propia metodología en función del tiempo que vive, ¿no? Y me encantó este ejemplo que tú decías de los repuestos, etcétera, porque recuerdo un caso de negocios que hablaba de una motocicleta súper, ultra tecnológica que quería entrar a India y que realmente la que le ganó fue una moto no tan tecnológica, pero realmente se daba al mercado, ¿no? Es decir, mira, quizás es muy tecnológica la competencia, pero el mercado requiere algo simple, algo que realmente tenga disponibilidad de uso de repuestos, que exactamente yo pueda responder o reparar. Y claro, la innovación ahí estuvo no en tecnología, sino realmente en un proceso de ventas, lo cual realmente me parece interesante. Y ahí centrándonos un poco, Chris,